historia de la iglesia comienza con Jesucristo, en realidad la historia de la Viña Chile comienza con esta pareja, con Felipe y Janet Strout. Felipe era un joven bastante inquieto que el Señor tocó cuando era adolescente, hizo varias cosas, él se aferró al Señor y él quería cumplir la voluntad de Dios. Y uno de los sueños que tuvieron cuando hicieron una misión con su esposa en Brasil fue plantar una iglesia acá en Sudamérica. Felipe y Janet llegaron a Chile como de rebote, es lo que yo tengo entendido. Ellos tenían como primer plan ir a Brasil y al parecer tuvieron algunos problemas de, no sé si de visa en Brasil y vinieron a Chile como momentáneamente esperando volver a Brasil. Sin embargo, ese momentáneamente se les prolongó por un buen rato y finalmente se quedaron acá. El único contacto que tenía en Chile era con un pastor misionero anglicano. Y cuando llegaron a Chile, llamaron el número y descubrieron que no estaba en Chile. Y estaba buscando dónde ir y ofrecí a alojarlo. En el principio trabajaron a un par de meses con nosotros en Encuentro con Cristo, como enseñando la Biblia y cosas así, pero pronto estaba bastante claro que ellos querían empezar su propia iglesia, así que escogieron un lugar en el centro de la ciudad, como unas 2 cuadras de la Plaza de Armas, para iniciar su primera iglesia, que se llamaba La Biblia Habla. Bueno, La Biblia Habla fue la denominación bajo la cual Felipe y Janet, junto con estos otros 3 parejas de misioneros, llegaron a Chile. Son una denominación bastante grande, con un énfasis muy fuerte en el estudio de la Biblia y en misiones, que en ese entonces tenían su base en Baltimore. La vida de la iglesia en los primeros años se enfatizaba mucho las relaciones personales, hacer evangelismo juntos, el estudio de la palabra era muy importante, la comunión, recuerdo las cenas de amor que le llamábamos y las mesas eran largas con una tallarinata y las vigilias, mucho evangelismo. Era una vida intensa en cuanto a las relaciones. Quizás el segundo año habían empezado una escuela, un colegio y un instituto bíblico. O sea, la plantación, más la escuela, más el instituto bíblico. Y como Felipe, un líder fuerte, así que empezaba todo esto y todo empezó a prosperar. Y a consecuencia de esto, también la iglesia tenía un aspecto muy fuerte en cuanto a adoración. Atraía muchos jóvenes. Proyecto 90 fue un proyecto para juntar dinero para finalmente comprar una propiedad, un lugar que iba a ser como la base para todo lo que iba a suceder. Y hicieron montones de actividades y desafíos para juntar ese dinero para eso. Nosotros llegamos justo en ese momento donde estaba escrito en rojo adelante y no entendimos nada, pero con el tiempo entendimos. Y finalmente con ese dinero juntado del Proyecto 90 se compró lo que es ahora el terreno en San Miguel. No puedo olvidar el cierre del Proyecto 90 cuando se agradeció todo lo que habíamos reunido y cada matrimonio decidió voluntariamente donar sus argollas de matrimonio. Eso fue un momento en donde yo sentí que la gente creía en lo que estaba viviendo y yo quería ser parte de eso. Alfredo Cooper, un pastor anglicano en Las Condes, recibió de Inglaterra un montón de enseñanzas de Wimber sobre sanidad. Me acuerdo
En esos días, Cooper volvió de Inglaterra con 40 cassettes. Entre Cooper y yo decidimos escuchar semanalmente un cassette juntos y orar para poner en práctica la sanidad. Y eso nos impactó tanto que con Felipe, siendo mi vecino, empecé a decir, oye, tiene que escuchar esto. Hoy tiene que escuchar este cassette. Y quedó enganchado. Me acuerdo que empezaba a pedir más. Y además de ahí después se enteró, al mismo tiempo más o menos se enteró de que su cuñado en Estados Unidos se había unido al movimiento de la viña allá. Ralph Grover, en ese tiempo. Cuando la gente de Estados Unidos vino para acá de la Biblia Habla, ellos vieron este mover y no era como eran ellos, por lo tanto les llamaron en algún momento como a volver a lo que era la Biblia Habla netamente, el énfasis fuerte en la palabra, el estudio de la palabra y eso. Y finalmente el grupo que dirigía en ese tiempo con Felipe a la cabeza decidieron que no, y eso significó cortar los lazos con la Biblia Habla en Estados Unidos y quedar como una iglesia independiente acá en Chile y dependiendo solamente de los ingresos de acá. En el año 90 anuncian a la iglesia, un día domingo, que ellos tenían este sentir de parte del Señor de avanzar hacia algo más, y eso involucraba dejar la iglesia en Chile. Cuando Felipe se fue de Chile y me dejó designado como pastor principal junto con Gloria, habíamos sido recién divorciados de la Biblia Habla, y así que no teníamos nombre. En la conferencia en Denver en 1991 fue cuando nosotros, la viña de San Miguel, fuimos admitidos como parte de la viña internacional. De hecho, la viña de San Miguel es la primera viña en Latinoamérica. Y en ese evento, en la conferencia en Denver, en el año 91, estando John Wimber vivo, fuimos admitidos como parte de la viña, del movimiento de la viña. Algunos pastores como Felipe, Roger, Raúl Álvarez, fueron varios pastores de acá de Chile a esa conferencia, y Felipe ya estaba en Estados Unidos y él hizo los contactos para conversar con John Wimber y su directorio. Y mientras que él almorzaba con su directorio, habíamos quizás como 20 o 25 candidatos. Simplemente uno por uno fue haciendo preguntas distintas, y cuando nos llegó a nosotros me preguntó, ¿y por qué quieren ser viña? ¿No? Y le conté una experiencia que nos marcó mucho cuando hablé con él sobre los cassettes que había recibido Alf Cooper, y me acuerdo, le conté que la primera vez que Alf y yo escuchamos un cassette sobre sanidad, estábamos justo en la oficina del obispo y nos abrazamos. Dijo, ya, esto vamos a hacer, cada semana vamos a escuchar y vamos a practicar. Cuando dijimos esto, los dos caímos al suelo bajo el poder del Espíritu Santo. Justo en este momento entró el obispo, que no estaba muy contento con vernos en el piso, ¿no? Pero cuando conté esta experiencia, Wimber se rió tanto y dijo, bueno, ustedes son más viña que algunos de nuestros pastores. Cuando volvieron los pastores de Estados Unidos después de ser reconocidos viña, lo primero que hicieron es que los músicos y todos los demás se sacaron la corbata. El cambio de la iglesia de la Biblia Habla a la viña fue en algún sentido un poco rupturista, y también en otro sentido fue bastante tranquilo. Pero yo diría que la ruptura fue de la forma más fresca, más espontánea que venía de la viña, un poco más relajada. Llamamos la primera ola a la primera oleada de iglesias que nacieron aquí en Chile y que tuvieron como iglesia madre la viña de San Miguel.
Bueno, cuando Felipe se fue había una iglesia plantada y después que Felipe se fue llegaron a haber 10 iglesias plantadas. Este énfasis misionero que venía desde la Biblia habla quedó en la iglesia. Y además que en el tiempo que estuvo Felipe desarrolló liderazgo muy fuerte. Había muchos, digamos, líderes potenciales y esto empezó a hacer cierta efervescencia al interior de la iglesia. Entonces, nosotros creemos que fue un mover de Dios, porque ya cuando estos líderes, estas personas dicen ya no hay espacio para mí, es porque Dios lo está empujando hacia algo. Bueno, Concepción fue plantada por Cristian y Marta. Recuerdo muy bien la pasión y el fuego que ellos tenían al salir y abrir esa iglesia. Y yo creo que también lo que ellos hicieron fue un poco una inspiración para muchos de nosotros. La Viña Maipú partió con Juan Rojas y Ruti al principio. Iquique fue un salto de fe. Domingo Torres y Don, su esposa, ellos partieron jóvenes a esta aventura y estuvieron muchos años allá en Iquique luchando por el crecimiento de la iglesia y el desarrollo. En los años después de varias historias, finalmente la iglesia no siguió y se cerró. Pero fue muy, muy importante. Además, varios de nosotros, me incluyo, hicimos, entre comillas, prácticas de misiones en Iquique. Asunción, Paraguay, fue plantada por Alejandro y Ruth, que después dejaron a Pascual y Patti. Y en esos años, antes de que comenzara la Viña Las Condes, empezó a llegar más personas. Entonces, finalmente era un grupo grande del sector oriente de Santiago. Era como casi natural, porque Roger ya no era el pastor a cargo de San Miguel, era un pastor asociado. Entonces, lo más natural que tenía que suceder es que se comenzara la Viña Las Condes. El motivo principal siempre era porque era el lugar menos evangelizado en todo Chile. La Viña La Florida salió con Pastor César y Verónica, que hasta ese momento eran asociados en Viña San Miguel y que también habían llegado en los primeros años de la iglesia. La Viña Puerto Montt era una iglesia de Jairo Quintero, su esposa Verónica, que no era viña y que fue adoptada. Fueron hartas conversaciones, Jairo conocía a Roger, después fue conociendo a otros pastores como Raúl Álvarez y finalmente el equipo directivo de ese tiempo de la Viña, digamos, fue el que decidió de que Puerto Montt fuera considerada una nueva viña. Después de eso salimos Jamie y yo a plantar la viña en Ñuñoa y después de eso salió la viña, Isaac y Ruth a plantar una iglesia en Pudahuel. Viña Oeste. Viña Oeste. Y luego Isaac entrega la iglesia a Héctor y Edith y él se va a plantar la viña en Providencia. Había deseo de tener relaciones entre nosotros como pastores, pero la sabiduría de conducir un grupo de iglesias no la teníamos. Y eso fue parte del proceso de madurar en nosotros, adquirir la sabiduría, no solamente de ser una iglesia local o un pastor pastoreando una iglesia, pero ahora la sabiduría de ser un grupo de iglesias que nos relacionamos y vivimos nuestro valor de las relaciones, porque no solamente las relaciones son en la iglesia local, son también relaciones entre pastores. Y con varios golpes entre medio fuimos madurando y parte de la sabiduría es ponerse de acuerdo. Y esto es lo que no habíamos hecho, no habíamos puesto de acuerdo de cómo nos vamos a relacionar, quiénes somos, cómo somos y cómo lo vamos a hacer.
hay algo que la gente de fuera de la viña reconoce de nuestra iglesia, de nuestro movimiento de la viña en Chile y a nivel global, es la adoración. En ese sentido, la viña en Chile recibió la misma herencia de la adoración que había afuera en el mundo, específicamente Estados Unidos, para nosotros poder replicarlo en Chile y posteriormente poder disponer también a todos los países de habla hispana. La música de la viña a nosotros nos llegaba en su gran mayoría en inglés y yo me encargaba de traducir muchas canciones. Yo recuerdo que en el primer tiempo habré traducido unas 60 canciones, así, pero casi una canción por semana. Fue espectacular esto de comenzar con las grabaciones de música de la viña, pero aquí. Cuando comenzamos a hacer nuestras propias grabaciones, ahí con estos pioneros que hubieron, con varios líderes de alabanza hace tiempo, Iván Sepúlveda, Rodrigo García metido ahí full. Bueno, Enciende el Fuego fue, creo, la primera grabación que se hizo en cassette de traducciones de la Viña de Chile, más algunas canciones inéditas. Teníamos una cero experiencia, pero sí muchas ganas de difundir esta música, porque en realidad cuando hicimos ese disco, la música de la Viña era muy poco conocida aquí en Chile. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. Hoy el río de Dios marcó nuestras vidas y la de nuestros hijos. Rodrigo García y el río de Dios son uno. Yo creo que el río de Dios la cantamos tanto que el agua se terminó. La cantamos muchas veces. Yo una vez dije a Rodrigo, creo que en la primera grabación, si tú lo abres así, se va a abrir así. Y fue así. Y Río de Dios quizás es uno de los CD que más impactó en la viña. Rendido a sus pies, en adoración. Prendió sus pies también lo recordamos con harta, no sé, con admiración. Nuestros hijos e hijos de amigos crecieron con todas esas canciones. Crecieron soñando con algún día ser parte de la adoración, tocando, viendo a un David Verguño que empezó chiquitito a tocar. Y todas estas canciones como Rendido a tus pies, que es tan bello también poder marcando la vida no solo nuestra, sino que también la vida de los niños. ¿Quién podrá compararse a tu gloria, Señor? En ese tiempo había un derramamiento de la presencia de Dios súper linda en la Viña Las Condes, y Rodrigo, y cuando saca estos CD era como todos nosotros que estábamos en ese momento plantando iglesias, nosotros con el duelo de nuestro hijo, era ir y remojarnos y remojarnos y remojarnos la presencia de Dios. Muy bonito. Muy bonito. Entramos en el trono de la... Dos flechas encendidas, me acuerdo que eso fue como una conferencia de mucha adoración muy apasionada en realidad. Su amor es ancho, profundo y nos cubre. En el álbum Nos Despiertas a Vivir fue un hit para mi grupo de mujeres en San Bernardo. Adoramos, muchas mujeres conocieron la viña en ese tiempo, las mujeres que están hoy día en la iglesia, y cantamos esas canciones hasta que nos dio hipo. Bueno, David Verguño estaba full power aquí con esto, y fue un álbum, de ahí salíamos todos de esto, porque me acuerdo que hicieron grabaciones en arreglo y cosas hasta en Estados Unidos, y fue un álbum muy bien producido, muy ungido, que nos bendijo mucho. No es camaleón, no, que cambia cada rato, no es barato, siempre perfecto, precioso, eterno, sin comparación. Lo que hace Lluvia Temprana es como tomar lo nuestro, lo latino, y expresarlo en música nuestra, a nuestro estilo, con nuestros sabores, con nuestros ritmos musicales. Muy propio, algo muy a lo joven, algo muy a esta generación, y los jóvenes pudo identificar con eso dentro de lo que es adoración y dentro de lo que es el mensaje del amor y la gracia de Dios.
Yo creo que una simple canción también juega el rol de traspasar algo, de dar algo que viene desde el primer mover de adoración al segundo mover de adoración. Mi valor está en tus manos, en tus manos. Inagotable es un disco que nace de esta profunda experiencia de descubrir lo sanador que es el amor de Dios. Entendiendo este amor nacen muchas de estas canciones y nuevamente con ritmos latinos, con sabor latino y realmente despierta la posibilidad de una nueva generación poder entender, vivir el amor de Dios en un lenguaje que es demasiado actual. El segundo ola de iglesias básicamente son plantados desde la Viña de Las Condes, que en ese tiempo estaban experimentando una presencia de Dios y un crecimiento lindo. Es una mezcla entre plantaciones y adopciones que forma esta segunda jornada de iglesias ingresando, siendo viña. Una frase muy recordada de ese tiempo era: una iglesia no gorda, sino que embarazada. Vitacura fue plantada por los pastores Leo y Cecilia, salieron desde Las Condes y fue el comienzo de un fluir de iglesia que salió desde Las Condes, que fue como una explosión de plantar de iglesia. Esta fue nuestra primera plantación, sí, claramente con un llamado con él y Cecilia al tiro después de una conferencia que impusimos la mano sobre ellos y su equipo en el año 2005. Llegó un tiempo en la Viña de Las Condes que llegó un grupo grande de San Bernardo y ellos fielmente asistían los miércoles a las reuniones de oraciones, todos los domingos, todas las actividades de la Viña de Las Condes, venía este pequeño remanente. Fue algo tan natural el que empezamos a amar a la gente de San Bernardo. A estos hermanos que venían, los empezamos a conocer, los empezamos a visitar. Se dieron relaciones de cariño, de cuidado pastoral con ellos, los acompañamos en su grupo pequeño. Y así fue de a poco como fue surgiendo el llamado a plantar la Viña de San Bernardo. La Serena vino como un contacto con Charlie y Ruth cuando estaban todavía en la iglesia metodista. Varias veces fui a Ovalle, donde habían sido pastores en la iglesia metodista, y su hambre, su sed les impulsó a buscar más la viña. Y el desafío fue para ellos dejar la iglesia metodista, venir a Santiago trayendo su familia y estar en nuestra iglesia, yo creo, por un año. Teníamos un grupo pequeño, un grupo en casa, en nuestra casa, en la comuna de Peñalolén, vivíamos allá, y empezó a crecer, y nosotros en nuestro corazón con Claudia sentíamos que todo esto fresco, todo lo nuevo de Las Condes, todo este mover del Espíritu Santo, era totalmente posible llevarlo a la comuna de Peñalolén, porque sentíamos que allá también había harta necesidad. Linares fue una adopción, era una iglesia que el pastor Samuel y su esposa Jacqueline, ellos conocían a Roger, y a través de él fue el contacto para conocerse con la viña y después en el tiempo ser adoptados como iglesia viña también. Viña del Mar también es una iglesia adoptada, traída dentro del movimiento de la Viña Chile, originalmente desde Viña del Mar, desde una iglesia iniciada por los ingleses hace cientos de años. Es la iglesia más antigua que existe en Chile, la iglesia protestante más antigua de Chile, y ellos
son acogidos dentro del movimiento La Viña también por una conexión entre Roger Cunningham y el pastor de la iglesia en Viña del Mar. Hasta el día de hoy seguimos con ellos avanzando, después también de un largo proceso, un largo periodo de caminar juntos, y hoy día están siendo parte también del movimiento La Viña en Chile. La Viña Reencuentro salió de Ñuñoa y es una plantación que estremece mucho nuestros corazones, porque su pastor Samuel Rus y su esposa Ivonne con sus hijos hicieron esta plantación. Se les reconoció como viña, pero en el intertanto Samuel sufre esta difícil enfermedad que finalmente le llevó junto al Padre. Y honrar la vida de Ivonne como pastora hoy de ese lugar. La historia de Valdivia para nosotros también es una historia muy especial, porque un día de febrero fui a Valdivia y me encontré con este grupo de personas que eran alrededor de 15 o 14 personas. Y me acuerdo la primera vez que les conocí, ellos me preguntaron si yo era pastor y yo les dije que sí. Me dijo, hace un año que no tomamos Santa Cena, ¿nos puede dar Santa Cena? Para mí fue algo que caló muy profundo en mi corazón, tan profundo caló que tomamos la decisión como familia de poder apoyarles allá en un principio, y después también tuvimos las intenciones de ser parte de ese grupo allá. Estuvimos a punto de dejar Santiago por irnos a Valdivia a plantar la iglesia junto con ellos. Conocimos a los pastores de Pucón, a Elizabeth y Pablo, una pareja hermosa y una iglesia que de todas maneras es envidiable. Yo la primera vez que me paré frente a su púlpito tenía el lago al frente mío y era como, ¿cómo no poder querer hacer iglesia aquí? Luego de vivir tiempos difíciles, la Viña en Chile enfrenta tiempos de madurez y crecimiento. Nos afectó no tener una buena comunicación, porque la distancia y la falta de relación implicó distanciamientos, malas interpretaciones. Entonces se restó una vida más sana, una relación más sana de lo que estaba sucediendo en cada iglesia. En la Viña de Estados Unidos tenían ya décadas, ¿cierto?, trabajando juntos, habían aprendido también con dificultades a hacer iglesia, muchas más iglesias que nosotros, pero acá en realidad se fue haciendo camino al andar y eso nos jugó en contra, ¿no? Steve Nicholson es un pastor muy querido de la Viña de Evanston, Illinois. Steve llegó a un momento cuando estamos muy desanimados y no sabíamos qué hacer. Y gracias a Dios, Felipe Sprouts, viendo y conociendo bien la situación, envió a Steve para desenredar. Por lo tanto, su labor fue guiarnos a reencontrarnos, a conversar, a sentarnos a la mesa, mirarnos, escucharnos, aprender a escucharnos. Y esa fue una de las cosas más importantes que nos enseñó y nos ayudó Steve. Yo creo que Steve Nicholson fue alguien que marcó la ruta o el camino por donde el movimiento tenía que seguir para llegar a lo que hoy día el movimiento de la Viña en Chile tiene como un tesoro de unidad. Lo que realmente finalmente nos permite madurar es cuando nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Primeramente, las relaciones se empiezan a sanar, punto 1. Punto 2, Steve nos guía a escoger un equipo transitorio de liderazgo, digamos un equipo nacional, y él divide esto en 4 áreas, que es administración, cuidado pastoral, plantaciones de iglesia y capacitación. Yo diría que lo que permitió que atravesáramos con éxito este proceso de maduración o hacia la maduración es el descubrir el amor que nos tenemos. Nos ayudó tanto volver a escucharnos, volver a alentarnos con los sueños de Dios, que
tomamos esos riesgos, caminamos en perdón, caminamos las decisiones y después vino disfrutar. Hubo algo muy importante, saber que los jóvenes estaban orando por nosotros. Eso nos llevó a decir, necesitamos seguir avanzando. Eso nos llevó a la madurez. Tener un liderazgo nacional para la Viña Chile creo que significa un paso más hacia una madurez como movimiento. Creo que es más que necesario la actitud de nuestro corazón como pastores a reconocer, honrar y someternos. A mí me gustaría ver a futuro en el movimiento de la Viña de Chile, a la par de muchas otras iglesias, seguir viendo este mover fresco del Espíritu, una oración vibrante, palabras sólidas y una iglesia relevante a la comunidad. A mí me gustaría ver en la Viña en el futuro es obviamente su crecimiento, pero que podemos nosotros sembrar hacia el futuro, mantenerse siendo contemporáneo, contextual a la cultura, a la generación de hoy, pero con el mensaje del reino invadiendo con poder. Una iglesia diversa en cuanto a dones, funciones, manifestaciones, pero todo funcionando al mismo tiempo. Y todos involucrados en esta gran ensalada santa que es la Viña Chile. Me gustaría ver muchas iglesias plantadas. Muchas plantaciones de viñas en Chile, en comunidades pequeñas, en ciudades grandes, en el norte, en el sur, alcanzando a lo largo del país. John Wimber decía que si un movimiento no es capaz de renovarse después de 30 años, se convierte en una denominación más. El peligro que de casi todos sus líderes así es que la segunda generación, en vez de tomar lo que dejó y seguir abriendo espacio, nos convertimos en guardianes del territorio que él abrió. Yo creo en una tremenda oportunidad de Dios para no solo concentrar cómo podemos crecer como viña, sino cómo la viña puede ser una bendición a la iglesia de Jesús en Chile. Todo este proceso que nos tocó vivir fue un proceso necesario, fue un proceso duro, fue un proceso largo, fueron 4 años básicamente, pero todo esto nos lleva a una sola frase: es mejor juntos, es mucho mejor juntos.